las víctimas y la habitación subterránea. Abajo, entraron en una pieza grande, cuadrada, que tenía el nombre de Aula del Juicio. Al medio había un grande bloque con una cadena, con la cual se solía encadenar a los acusados. A un lado de la sala había un asiento elevado, llamado el Trono del Juicio. Este era ocupado por el Inquisidor General, y a ambos lados había algunos asientos para los padres que se ocupaban de la Inquisición. A la derecha de esta sala hallaron paso a unas pequeñas celdas que se extendían a todo el largo del edificio, y aquí se encontraron con el más doloroso espectáculo. Eran calabozos donde yacían las pobres víctimas de la Inquisición año tras año, hasta que la muerte era la única que aliviaba sus sufrimientos. Y aquí se dejaban sus cuerpos, hasta que se descomponían completamente, y luego las celdas eran consideradas rehabitables para otros. Para desviar la fetidez por causa de los inquisidores habitantes en el edificio, habían colocado cañerías que terminaban bastante lejos del edificio. Se encontró aquí restos de prisioneros que habían fallecido recientemente, mientras que de otros podía verse tan solo los esqueletos, y aún estos esqueletos estaban encadenados en el suelo. En otras celdas se encontraron víctimas vivas de ambos sexos y de toda edad, desde 14 hasta 70 años, todos completamente desnudos y encadenados. Inmediatamente, los soldados procedieron a quitar los grillos a los presos y de sus mochilas sacaron sus capotes, abrigos y otros vestidos para cubrir la desnudez de estos. Gustosamente los hubieran llevado inmediatamente a la luz del día, pero el coronel, comprendiendo el peligro que esto significaba, hizo darles en primer lugar algún alimento y poco a poco los fue conduciendo a la luz. Prosiguió el allanamiento. En una pieza a la izquierda encontraron toda clase de instrumentos de tortura. En primer lugar, una máquina en la cual se encerraba a la víctima quebrándole primeramente los dedos. Luego, poco a poco, todas las coyunturas de las manos, los brazos y todo el cuerpo, hasta que el torturado moría. El segundo era un cajón, en el cual la cabeza y el cuello quedaban tan apretados por un tornillo que la persona no podía moverse en lo más mínimo. Sobre el cajón había un recipiente del que caía cada segundo una gota de agua sobre la cabeza de la víctima. Cada gota siguiente caía exactamente en el mismo sitio, lo cual ocasionaba los más atroces sufrimientos. El tercero era una máquina infernal, colocada horizontalmente, en la que se amarraba a la víctima. Luego se colocaba la máquina entre dos postes que contenían muchas docenas de cuchillos, de modo que, cuando la máquina se daba vuelta con una manija, la carne del desdichado era arrancada de su cuerpo en pequeños trozos. Pero el cuarto instrumento superaba a todos los demás en su invento diabólico. Era una imagen que se asemejaba exteriormente a una hermosa virgen en magníficos vestidos, la cual estiraba sus brazos para abrazar a sus víctimas. Había un medio círculo alrededor de ella, y la persona que pasaba por encima de esta línea fatal tocaba un resorte por el cual se abría esta máquina diabólica. Enseguida, los brazos de la Virgen abrazaban al infeliz ser humano y miles de cuchillos lo destrozaban en 1000 pedazos. Este era el horrible abrazo de la muerte.